vamos a comenzar a defender el capitalismo desde una ética consecuencialista, es decir, por sus consecuencias. Y mi tesis va a ser que el capitalismo libre, de libre mercado, es moral porque hizo posible que la humanidad supere la pobreza, la enfermedad, el trabajo infantil, la discriminación laboral de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo voy a comenzar con un dato histórico. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso Rockefeller? ¿Han escuchado alguna vez la frase de Rockefeller? O sea, la frase, el nombre de Rockefeller, como sinónimo de riqueza, sinónimo de hombre rico. Rockefeller fue el hombre más rico del mundo durante comienzos del siglo XX. Fue el que inventó prácticamente el negocio tradicional del petróleo. Fue el primero que lo refinó, lo hizo gasolina, el primero que lo puso en barriles de petróleo, de lo cual dependemos hoy en día, el primero que creó un oleoducto, el primero en muchas cosas. Es un tipo increíble, llegó a ser el hombre más rico del mundo por algún tiempo, junto con otros que le seguían a la cola. Ustedes hoy en día, si medimos por la capacidad de consumo y bienestar, ustedes son mucho más ricos que Rockefeller. Todos aquí. Porque hace un siglo aproximadamente, Rockefeller no tenía ni la 10ª parte de las comodidades que ustedes tienen acá. Si Rockefeller le daba una gripe, era muy probable que se muera, porque no existían en ese tiempo los antibióticos necesarios para combatir muchas infecciones. Si a una hija de Rockefeller le daba una gripe, era una posibilidad que se muera, le daba una neumonía o empeoraba. Yo creo que hoy día poca gente se muere de una gripe, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, ustedes no se asustan de decir, me voy a morir. En ese tiempo sí era una posibilidad. Rockefeller, cosas tan feas como si quería ir al baño, no tenía un excusado con un sistema sanitario para eliminar los desechos. Tenía que ir quién sabe dónde, a una letrina que le construían o lo que sea. Rockefeller, si hoy día se quería ir, ustedes querían ir a playas o a salinas, ustedes en el peor de los casos cogen un bus y están ahí en 2 horas. Rockefeller no había carreteras, no había carros, él recién en comienzos de 1900 se inventa el carro popular de Ford. No existía forma de que él se comunique, ni siquiera en Estados Unidos, con sus familiares, amigos y empleados, de forma como ustedes hacen hoy día, que es mandando un WhatsAppazo, ¿no? Ustedes escriben, está en Bélgica o en Alemania y llaman a su papá, llaman a su mamá, a su amiga, a su novio, a su novia, rapidito. Bueno, en ese tiempo te tenías que tomar 2 meses, porque ni siquiera había avión. Entonces, esa cartita que tú le mandabas, tenía que ir a caballo primero, luego en tren, luego en un buque y muchas otras cosas más, ¿no? No tenía luz eléctrica, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes dan por descontados, Rockefeller no las tenía. Tenía muchísima más plata que ustedes, obviamente. Pero, todos ustedes en términos de calidad de vida son muchísimo más ricos que Rockefeller. Y muchísimo más ricos incluso que los reyes más prósperos del medioevo. Ustedes vean películas como Last Kingdom, por ejemplo, Vikings, series, perdón, Last Kingdom, Vikings en Netflix, ¿qué otra que se puede pasar por ahí? Que reflejan cómo vivían los super reyes, los monarcas poderosísimos del bajo alto de la Edad Media, inclusive hasta más adelante. Van a ver que ustedes viven muchísimo mejor que todos esos reyes que eran apreciados por su infinita riqueza. Porque simple y llanamente tienen un sistema sanitario en sus casas, o simple y llanamente tienen medicinas, o simple y llanamente se lavan las manos después de ir al baño, o simple y llanamente tienen carros o buses que los transportan de un lugar a otro, cosas que ellos no tenían. Y aquí esto está en cifras, ¿no? Esta es una comparación de la penetración de los productos que hoy vemos básicos en los hogares americanos desde el 1900 hasta 2014. Y vamos a ver que en 1900, en casi apenas el 10% había productos básicos como electricidad, apenas menos del 1% de la población. Teléfono, menos del 1% de la población, que era un teléfono, un telégrafo. Y miren cómo eso fue cambiando. Y hoy en día en Estados Unidos al menos, casi el 100% de la población tiene cosas que aquí eran consideradas absolutos lujos. Ni hablar de internet, aire acondicionado, secadores de ropa, CDs, teléfonos celulares. Miren cómo ha cambiado la vida. Ustedes, sin darse cuenta, son muchísimo más ricos que
hace 100 años, incluso que sus padres. Sus padres no tenían WhatsApp. ¿Sí? Cuando yo tenía 17 años, yo me fui a Australia, a un año a aprender inglés. Yo tenía que mandarle cartitas a mi papá y a mi mamá que aparecían después de 2 semanas y una vez por semana tenía que estar en el lugar donde me iban a llamar por teléfono porque era la única vez que yo podía hablar por teléfono. ¿A ustedes les parece concebible eso hoy en día? Eso los ha hecho ustedes más ricos porque ha hecho que tengan más comodidad que antes, más productividad que antes, que tengan servicios mejores que antes. Ni hablar en la época de mis padres, ni hablar en la época de los padres de ellos, etc. Y aquí yo quiero que vean un video muy importante porque es que te habla de la razón de ese crecimiento inusitado económico que ha existido en la humanidad, que se ha dado en la historia a partir del último siglo o un poquito más. Que antes de eso, la historia, por los miles de años que estamos viviendo en sociedad, nuestro nivel de ingresos, nuestro nivel de comodidad, nuestro nivel de vida no varió mucho. Si Cicerón, que habitó la tierra creo que 4 siglos después de Cristo o por ahí, visitaba a Jefferson en el siglo XVIII o XIX, le hubiera dicho, oye, Thomas Jefferson, ustedes tanto tiempo y no han hecho nada, hermano, porque siguen andando en caballito, siguen usando carretas, no han inventado la electricidad, siguen alumbrándose con velas. El mundo no evolucionaba, en cambio ahora, 10 años y todo cambia. Vamos a ver un video de David McCloskey que explica un poco esto de aquí. The most important thing to understand about the modern world, actually, is that once people were very poor and now they're very rich. In 1800, the average person in the world made $3 a day. I mean, the modern equivalent of $3 a day. So the goods and services, the stuff you could buy in the amount of $3 a day. So 3/4 of a cappuccino per day, nothing else. In the last 30 years, the percentage of people who are that badly off in the world has fallen by half. It's been halved. So things are going very well. And for we in places like the United States, where they've gone exceptionally well since 1800, we're making, now hear this, $130 a day. And what a transformation. It's just incredible. Now, we had earned the $3 a day forever. So there was in history, if you want a short economic history, since the beginning of time, it was $3 a day going along like this. And then right here, which is 1800, it goes up like mad. And there's this fantastic transformation of the condition of ordinary folks. Why did it happen? One old explanation is exploitation. You hear this a lot. We are rich because there are a bunch of poor people elsewhere in the world who are poor. That's not true. There's always been exploitation in history, and it didn't cause economic growth. So it can't be modern exploitation. Nor can it be, to think of a more conservative way of looking at it, investment. It's not investment. It's not piling bricks on bricks or BAs on BAs. It's new ideas. It's innovation. The fantastic number of changes in machinery and materials and organizational ideas, such as the modern university or reinforced concrete. It's just amazing. That caused this hockey stick, the blade of the hockey stick. Why did this happen? 2 changes in Holland and England in the 1600s and 1700s, which was a rise of economic liberty and social honor for inventors, merchants, manufacturers. Before, these were dishonored occupations, then they became honored. And out of that came a tremendous burst of innovation that had been earlier discouraged because they weren't free and they weren't honored. El archienemigo del capitalismo, el génesis, digamos, de Adam Smith, por ponerlo así,
Marx. ¿Quién no ha escuchado de Marx? Y el marxismo y el socialismo, ¿no? Inspiró tantas cosas en el siglo XX, sobre todo en la Rusia soviética o en Cuba o en países que todavía siguen bajo el yugo comunista. Marx nunca dijo que el capitalismo haya traído pobreza. Marx era un tipo que admiraba profundamente los logros de la revolución industrial, digamos, eso que hablaba McCloskey del momento en que las economías del mundo se abrieron, ese momento en que la concepción moral del mérito cambió y se dieron cuenta que este emprendedor era una persona que merecía respeto. Marx dice, en el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones. Juntas, basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química, la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la rotulación continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo. Ensalmo quiere decir hechizo, no sé por qué ponen esa palabra tan rara. Marx se queda maravillado con los logros del capitalismo en tan corto tiempo porque él era consciente de que eso se logró en mucho tiempo. Y está hablando de 1848, él no había visto la mejor parte todavía. Y él lo que dice es, hemos llegado a un grado de desarrollo gracias al capitalismo en que podemos seguir adelante generando la misma riqueza sin los fundamentos del socialismo, es decir, sin la propiedad privada. Porque dice, como ya llegamos a este nivel de tecnología, simplemente que los trabajadores tomen el control y conviertan todo ese poder de creación en algo beneficioso para absolutamente todos. Solamente les quiero dejar claro aquí que hasta Marx en 1848 no había visto todavía nada y ya se impresionaba con los logros del capitalismo global. Y vamos a ver algunos datos que son interesantes. Van a ver que eso es muy importante porque existe un discurso que es parte de la naturaleza humana catastrofista, pesimista, en que piensa que estamos más pobres que nunca, que somos más miserables que nunca, y es completamente falso. Miren, por ejemplo, el PBI, el GDP, el PBI por persona, en valores constantes en 1990, desde el siglo XIV hasta la actualidad. Ustedes van a ver otra vez lo que dice Jordan McCloskey, ¿no? Hay como un palo de hockey que se forma en esa estadística, y la mayoría del mundo fue tremendamente pobre, tremendamente miserable, tremendamente abnegado materialmente durante la mayor parte de la historia humana. Y eso empieza a cambiar en el siglo XVIII. Y vemos que hoy día tenemos los mejores niveles de riqueza creada per cápita en la historia de la humanidad en países desarrollados como Gran Bretaña, Holanda, Japón, India y China. Vamos a ver otra cosa. Mucha gente nos dice, no, que el capitalismo ha creado pobreza y hoy día hay más pobreza que nunca frente a una opulencia. Vean el porcentaje de personas viviendo debajo de $1.90 al día, cómo ha cambiado desde 1980. Desde el 45% hasta menos de un 10%, quizás un 7%. Y veamos también cómo contrasta esto con precisamente la evolución de la libertad económica en el mundo, es decir, el capitalismo de libre mercado. El índice de libertad económica a nivel mundial ha crecido en proporción inversa a la pobreza que ha bajado, increíblemente como nunca antes. La revista The Economist hace 3 o 4 años o 2 años sacó un reportaje muy interesante donde decía que las metas del milenio establecidas por la ONU para reducción de pobreza no solo se han cumplido, sino que se han superado con creces. Y es probable que para el año 2030 más o menos, la pobreza desaparezca, la pobreza extrema, la pobreza abyecta, desaparezca del mundo. Somos un mundo cada vez más rico y cada vez menos pobre. Y eso no lo ve en televisión. En 1990 teníamos casi 2 billones de personas en extrema pobreza y hoy día ese porcentaje no llega ni al billón de personas, o 1.000 millones de personas. Y este es un gráfico que a mí me importa mucho. El verde está el número de personas que no viven actualmente en pobreza extrema. En rojo está el número de personas viviendo en total pobreza extrema. Fíjense en 1820. No me estoy yendo del siglo XIV, XV, ni a los días de Cristo. 1820. Una mayoría abrumadora de la población vivía en la pobreza absolutamente extrema.
y apenas un porcentaje mínimo de la población vivía arriba de la pobreza extrema. Miren lo que ha pasado hasta hoy, 2015. Una abrumadora mayoría de la población ya no está en la pobreza extrema y es apenas una fracción de la población quienes siguen aún viviendo en pobreza extrema. Yo creo que los datos que les he dado no es opinión. También tienen una página muy buena que se llama humanprogress.org, en que tienen una montaña de datos precisamente corroborando que hoy día vivimos mejores días y somos más sanos. En todo sentido, nos enfermamos menos, hay mejores medicinas, tenemos mejores índices de felicidad, lo pueden revisar por su cuenta. Hay muchos que defienden el socialismo todavía que son conscientes de esto y te dicen ya, el capitalismo nos ha hecho más ricos, el capitalismo nos ha hecho más sanos, el capitalismo nos ha hecho mejor alimentados, el capitalismo nos ha hecho mejores vestidos, vivimos mejor que Rockefeller, ya, lo que tú quieras. Pero ahí alza las antenitas y dice, pero hoy somos más desiguales que nunca. Y ustedes habrán visto hoy que donde vayan a ver hay el discurso de la desigualdad extrema y cómo el capitalismo nos ha hecho más desiguales y que es intolerable toda esta desigualdad. Joseph Stiglitz, todas las burocracias internacionales ondeando la bandera de la desigualdad. Y yo les voy a decir a ustedes, la desigualdad no importa. Lo que importa es acabar con la pobreza. Y suena feo, esto suena feo, porque cuando nosotros pensamos en desigualdad y cuando nos hablan de desigualdad, nosotros intuitivamente, moralmente pensamos en pobreza. Y decimos, no, la desigualdad está mal, pero vamos a ver que no es lo mismo. Thomas Piketty ganó mucha relevancia porque sacó un libro hace 4 años que se llama El capital en el siglo XXI, que así fue un récord de ventas, ¿no? Y básicamente lo que te dice Thomas Piketty es algo que suena horrible. La mitad más pobre de la población mundial es tan pobre en la actualidad como lo era en el pasado, con apenas 5% de la riqueza total en 2010, al igual que en 1910. O sea, que los más pobres concentran el mismo 5% que en 1910. Y eso suena horrible, al menos a mí me suena muy mal. O sea, no hemos avanzado nada. Pero vamos a ver que el argumento de Piketty carece de un pequeño detalle que es muy importante. Si yo te digo que nos repartimos una pizza hoy y a ti te toca un pedacito muy pequeño de esa pizza, y en el futuro, después de 10 años, te sigue tocando el mismo pedacito de esa pizza, vas a decir, yo me estanqué, ¿verdad? O sea, vas a decir, esto es injusto, me sigue tocando el mismo pedazo pequeño y a ti te toca el pedazo más grande. Pero ¿qué tal si se tratara de una pizza muchísimo más grande, en que los pedacitos se siguen repartiendo de forma desigual, pero la pizza crece y crece y crece, y cada vez el pedazo que les toca, a los que les toca el pedazo más pequeño, es mucho más grande? No solo que es mucho más grande, sino que les satisface sus anhelos de vida, los saca de la pobreza, les da un mejor nivel de vida. Ahí no cambia la historia. Porque a ustedes, ¿qué les importa? ¿Que alguien tenga mucho más que ustedes o que ustedes vayan progresando y teniendo más para vivir y vivir mejor? Alguien aquí dice, no, a mí mientras alguien tenga mucho más que yo seré infeliz y yo seré miserable y eso es inmoral. A pesar de que ustedes progresan todos los días. Y son mucho más ricos que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos. Tú eres más pobre porque Bill Gates o Steve Jobs, cuando vivía, era mucho más rico. Es más, ellos hacían que tú seas más rica porque creaban productos y servicios que hacían tu vida más productiva. Antes necesitabas, yo qué sé, pues ir al Beta Club, como le llamaban, a sacar una película. Ahora tienes un Apple TV que te da todo eso por $9 o $7 al mes. Y aquí Pinker tiene un libro, él es un psicólogo evolucionista y en cierto sentido también un filósofo que habla mucho sobre esto. Tiene un libro que se llama En defensa de la ilustración en el 2018, que toca el punto más importante de la falacia que utiliza Pinker. Y te dice, la confusión de la desigualdad con la pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija. Es decir, de la mentalidad según la cual la riqueza es un recurso finito, como el cadáver de un antílope, que ha de repartirse con el sistema de suma cero. De modo que si alguien termina teniendo más, otros terminan teniendo menos. Y claro, nuestra mentalidad de asociar pobreza y desigualdad es que pensamos como la pizza. Si alguien se lleva un pedazo más de pizza, a ti te toca menos. Pero si esa pizza se multiplicara, como les dije antes, ad infinitum, y ese pedazo que te toca la pizza fuera cada vez más nutritivo, cada vez más sustancioso y cada vez más grande inclusive, no habría ningún problema. Y eso también nace de unos predisposición psicológica que tenemos a estar en contra de la desigualdad, porque antiguamente
durante toda esa historia que analizamos, de siglos y siglos y siglos de pobreza extrema para toda la humanidad, antes de que se prolifere el capitalismo global, la única forma de hacerte rico, básicamente, era usurpar a otros. Los reyes eran grandes usurpadores que quitaban a otros, les imponían impuestos, mataban poblaciones enteras y usurpaban, o ser un ladrón. Entonces, la riqueza en ese momento, la desigualdad que producía, era, sí, producto de un régimen injusto. Pero en la actualidad tenemos un sistema que genera riqueza para todos, todos los días, y que nos sacó de la pobreza extrema a toda la humanidad casi, y que nos sigue haciendo más ricos todos los días, y que inclusive hemos llegado hace pocos meses a ser la primera vez en la historia en que el planeta Tierra está habitado en su mayoría por gente de clase media, que eso es histórico, eso es importantísimo, no lo van a ver en los titulares, pero por primera vez en la historia la mayoría del planeta Tierra es de clase media, cosa inusitada, cuando vimos que antes la mayoría, la abierta mayoría, la total mayoría de la humanidad era tristemente pobre, abnegadamente pobre. Hay un libro muy bueno de Frankfurt que se llama Sobre la desigualdad y hace precisamente el análisis moral, a nivel moral. Y su tesis es básicamente, a ver, la desigualdad no tiene relevancia moral, no importa la desigualdad. Lo que sí tiene relevancia moral es que se acabe la pobreza. Y nos dice, desde el punto de vista moral, no es importante que todos tengan lo mismo. Lo que importa en términos morales es que cada uno tenga lo suficiente. Y si hay un sistema que nos ha llevado a esto, que nos ha hecho más sanos, que nos ha hecho que no nos muramos por gripes, que nos ha hecho que lleguemos a tener un estándar de clase media, que nuestras preocupaciones no sean el tigre que nos va a atacar o la cosecha que se nos va a quemar, sino cómo vamos a ver la próxima serie de Netflix, o qué estudiar, o qué trabajar, o tomar mejores decisiones de vida, que es básicamente lo que diferencia una clase media de la pobreza, es el capitalismo global durante los últimos siglo y medio quizás. Hasta Marx lo reconocía. Esa va a ser mi principal conclusión.